Señor magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Mario Aguilar, bienvenido. El doctor Erasmo Pinilla, magistrado presidente del Tribunal Electoral de la República de Panamá. Licenciado Jorge Ruano, representante de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Señora Annette Schatzbauer, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Guatemala. Señores funcionarios, directores, jefes del Tribunal Supremo Electoral, señores participantes del diplomado, señores invitados especiales, tengan todos muy buen día. Entre los compromisos que han correspondido al Tribunal Supremo Electoral es el de educar y promover una mayor comprensión del proceso electoral. Actividades que se realizan a través del Instituto de Formación y Capacitación Cívica, Política y Electoral, razón por la cual en esta oportunidad se organizó el diplomado Democracia y Procesos Electorales, un enfoque desde lo jurídico y lo político. Hoy llega el día en el cual se dicta la última lección de clausura. Para mí es un verdadero gusto y un honor que dicha lección final esté a cargo nada más y nada menos que del presidente del Tribunal Supremo Electoral de Panamá, don Erasmo Pinilla, que es uno de los mayores expertos latinoamericanos en materia electoral y un gran anfitrión de nosotros cuando hemos visitado su bello país. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala continuará trabajando en la organización de estos procesos educativos cada vez más sistemáticos, con alianzas estratégicas que permitan alcanzar a más ciudadanos guatemaltecos. Esperamos que se fortalezca a través de estos la democracia y los procesos electorales que se avecinan en este país. De manera muy especial agradezco a Annette, a quien no me canso de agradecerle siempre, porque, lo repito nuevamente, ella es de las personas que ha colaborado con el tribunal desde el primer día de que esta nueva magistratura asumió. Igualmente agradezco al doctor Pinilla por aceptar la invitación para asistir y compartir sus grandes conocimientos con todos nosotros. Y a todos los participantes, pues quiero agradecerles su participación y felicitarlos por haber concluido en este interesante seminario. Muchas gracias. A continuación, discurso académico a cargo del licenciado Jorge Ruano, representante de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchísimas gracias, muy buenos días. Quisiera primero saludar a la mesa principal, también a todos los presentes. Dice que es un discurso académico, pero estoy seguro que cuando escuchemos al presidente del Tribunal Electoral de Panamá, yo creo que va a ser muy exquisita, digamos, su presentación, de manera que yo me voy a limitar a 3 puntos. El punto número 1, disculpar al director de la Escuela de Ciencia Política, al doctor Marcio Palacios, por estar en una gira con el rector, de manera que por eso estoy acá. Segundo, hacer énfasis del agradecimiento al Tribunal Supremo Electoral y a la Fundación Konrad Adenauer, ¿verdad? Porque nosotros hemos tenido una muy bonita relación desde ya varios años, de manera que nos sentimos en casa cuando pensamos en el Tribunal Supremo Electoral, y también nos sentimos muy inspirados por el apoyo que da la Fundación, ¿no? Y un tercer punto es, bueno, ahí pues claro, ver un poco el tema académico. Resulta que la humanidad en este último siglo tiene más información que los 19 siglos anteriores, de manera que con información, ¿verdad?, tenemos demasiada información ahorita, o sea, un acceso enorme a información, de manera que con información uno accede a internet y tiene muchísima información, de manera que el día de ahora quien no tiene interés de aprender, pues porque todo lo tiene disponible, de manera que hay mucha información. La Universidad de San Carlos en 1945, no sé si el magistrado me va a corregir, pero
hace muchos años la universidad no firmaba muchos títulos universitarios, pero solo el año pasado firmó más de 25.000 títulos universitarios el rector. O sea, quiere decir que la Universidad Nacional cada año que pasa firma más títulos universitarios, de manera que tenemos más profesionales ahora que antes. Lo que se replica aquí en Guatemala se replica en una escuela rural. Hace 50 años solo había un profesor, ahora en la escuela rural hay 6 o 7. O sea, eso quiere decir que en los últimos 50 años hay más oferta educativa. Pero ¿qué está pasando? No solo aquí, sino también en el mundo. Hace muchos años pedían como requisito para ingresar a un buen lugar el famoso coeficiente intelectual. Y ahora ya hay organizaciones y también países donde están incluso considerando que no es suficiente el coeficiente intelectual. O sea, no es suficiente la cantidad de títulos que podemos acumular en nuestras vidas y los diplomas que tenemos, si no tenemos un incremento de la conciencia. Y como aquí veo personas ya con un buen nivel de conciencia, porque resulta que la conciencia se fortalece en la medida que vamos avanzando en la vida. Y entonces, en unas sociedades son las personas adultas y mayores a las que se les deposita la confianza para que conduzcan políticamente, porque ya han acumulado un buen nivel de conciencia. ¿Y qué quiere decir con eso? Que una persona con un alto nivel de conciencia, ¿verdad?, tiene realmente un propósito muy alto en su vida, y eso es lo que lo diferencia del resto. Entonces, muchas veces en las universidades y en las sociedades le hemos apostado únicamente conocimiento, y cuando sentimos tenemos demasiado conocimiento, pero tenemos muy baja conciencia. Entonces nosotros consideramos que es importante, a la par de los procesos de formación, donde uno tiene la oportunidad de obtener más información y más conocimiento, también ese intercambio entre nosotros. Conciencia es, por ejemplo, que la Fundación Konrad Adenauer junto con el Tribunal Neutral y nosotros como Universidad de San Carlos estamos trabajando juntos con un solo propósito. Eso es conciencia. Y sin afán de competir entre nosotros, sino nos sentimos parte de un sistema, ¿verdad?, y sabemos que cada uno contribuye de acuerdo a su especialidad. Pero también nosotros que somos de partidos políticos, a la hora en que estamos en la arena política, conciencia es que pensemos primero en el país, que pensemos primero en la población, que pensemos el futuro de la nación, y después nuestras diferencias personales. Eso es conciencia. Y conciencia es realmente visualizar un mundo y un país y una sociedad mejor, y que nosotros tenemos que dejar un legado a quienes vienen atrás, sobre todo a quienes nos preceden, en este caso la niñez. Entonces, este será un discurso académico. Nosotros estamos con mucha disposición, de manera que agradecer a quienes han confiado en nosotros, y estamos en la apertura y la disponibilidad de seguir acompañando estos procesos en la mejor forma posible. Muchísimas gracias. Magistrado Mario Ismael Aguilar, el coordinador académico del diplomado, estimado director del Instituto Electoral, estimado Jorge Ruano, representante de la Universidad de San Carlos, autoridades presentes, estimados participantes del diplomado, señoras y señores. Es un gran gusto para mí, en nombre de la Fundación Konrad Adenauer, poder darles la bienvenida a la lección de clausura del diplomado. Y realmente, como primer punto de mis palabras, quisiera felicitar a los participantes que hoy están concluyendo este diplomado. Agradecemos mucho la participación de ustedes, porque sí, sacrificaron parte de su tiempo, de sus días, para participar en este diplomado y para adquirir más conocimientos y para poder intercambiar tanto con los expositores del Tribunal Supremo Electoral, de otros ámbitos, y también hasta entre ustedes. Creo que el diplomado, que es el cuarto que ya estamos realizando con el Tribunal Supremo Electoral y con la Universidad de San Carlos, cobró especial relevancia por el actual proceso de reforma electoral, que actualmente estamos en la fase de implementación. El tribunal sí está trabajando fuerte en eso, y creo que, como ya sabemos, es un proceso y parece que nos esperan otras reformas. Así que creo que dio mucha oportunidad el diplomado para intercambiar sobre la ley como está, y
y bien los futuros aspectos de esta ley. Por eso creo que nos viene muy bien también la lección de clausura del magistrado Pinilla de Panamá, que también creo que nos va a transmitir que el proceso de reforma es algo continuo y ahí hay mucha experiencia en Panamá, así que estamos muy agradecidos porque el magistrado presidente sí nos va a compartir estas experiencias. Felicito al Tribunal Supremo Electoral por la iniciativa de este cuarto diplomado. Realmente estamos muy agradecidos por poder participar en esta iniciativa. Igualmente muy agradecidos a la Universidad de San Carlos por la excelente cooperación. Así que espero que no sea el último, que sea el cuarto, pero no el último diplomado y que podamos seguir trabajando en el tema de la capacitación y la formación. Y a los participantes les quiero transmitir, claro, nuestra idea y el objetivo es no solamente que se formen académicamente, sino hay muchos participantes de partidos políticos, así que ojalá que sigan haciendo participación política a través de los partidos, a los otros participantes que sigan haciéndolo desde sus espacios, también que se animen a entrar a partidos políticos, que a veces parece complicado, pero sí, en la Fundación estamos convencidos de que sí, los partidos políticos son necesarios y al final depende de las personas que están ahí, las políticas que van a hacer, las actividades que van a tener. Así que muchas gracias a todos y que tengan una exitosa participación en la lección de clausura. Muchas gracias. Finalizamos así esta parte protocolaria de la lección de clausura. Invito por favor a los integrantes de la mesa principal para que puedan sentarse en los asientos que les han sido reservados. Ha desarrollado históricamente desde la perspectiva de los intereses muy concretos de grupos políticos que se organizan en partidos, pero que no se toman el trabajo de darle contenido, y repito, académico a ese esfuerzo. En Panamá, como ya pueden haber apreciado, yo tengo alguna experiencia electoral. Cumplo este año 20 años de ser magistrado del Tribunal Electoral de Panamá. Y desde que mi llegada al Tribunal Electoral, mi más grande y profunda preocupación, a pesar de que había sido abogado de asuntos electorales y políticos durante mucho tiempo, mi más grande preocupación fue descubrir que tampoco en el Tribunal Electoral existía gente con formación académica sobre política y sobre elecciones. De manera tal que nos empeñamos en este esfuerzo de lograr suplir esa falencia, y con el asocio también de la Universidad Especializada de las Américas en Panamá estamos dictando una maestría en estudios electorales que está dando excelentes resultados. Excelentes resultados en primer lugar porque hemos logrado formar académicamente a los mandos directivos del Tribunal Electoral por una parte y por el otro lado a miembros de los partidos políticos, sobre todo de la juventud de los partidos políticos. De manera tal que una doble felicitación por este esfuerzo que aquí en Guatemala ya lleva una cuarta edición con este diplomado, y la invitación a que avancemos un poco y le demos un grado mayor al diplomado, convirtiéndolo en una maestría. A ver, este de aquí, para variar, estos, ¿cómo se llaman? Esta tecnología me está fallando. No me avanza. No me avanza. Muy bien, ya cuestión de... Muy bien, esta es... La tecnología tiene estas gracias de quererse estrenar.
Este es un nivel que tenemos. Muy bien, muchas gracias. Tiene esas dificultades, pero la muleta funciona porque sobre todo tiene una gran virtud. Enfoca a los participantes en las pantallas y no en el orador. Pero Panamá tiene mucha experiencia en materia de reformas electorales porque tenemos lo que yo llamo un sistema de reformas electorales que le ha permitido a Panamá presentar a la consideración de la Asamblea Nacional y de la sociedad en términos generales proyectos de ley que yo califico como proyectos de ley con más amplia consulta que se llevan al Parlamento en Panamá. ¿Por qué? ¿Por qué un proceso de reformas electorales? Lo primero que debo decirles es que se le ha llamado a la legislación electoral la legislación que nunca termina. Y nunca termina porque, no solo porque la tecnología avanza y permite otras opciones interesantes para el ejercicio del sufragio, el ejercicio de la democracia, sino también porque hay nuevas instituciones que nos invitan a reflexionar y a mejorar, tales como el tema del voto tecnológico, el tema del voto en el extranjero, el tema del voto en las cárceles, el tema del voto en los centros hospitalarios, etcétera, etcétera. Bueno, además la legislación electoral es la que establece las pautas básicas para el acceso al control político del Estado, nada más y nada menos. Y siempre hay una oportunidad para corregir, mejorar e innovar en cada una, después de cada elección. Rescatar los consensos de temas de debate nacional en esta gran comisión de reformas electorales, aunando la sabiduría de todos los participantes en la misma. La ley electoral, para que sea reformada, requiere de cosas muy precisas. En primer lugar, una cultura ciudadana que estimule la superación de la normativa. La educación cívica electoral con valores y principios que se alejan un poco de la simple capacitación electoral que es la mecánica de la elección. A esto hay que agregar el elemento más importante, que es la voluntad política del país y en particular de los parlamentos, la voluntad política para entrar a conocer una materia que siempre será conflictiva. En Panamá, la iniciativa legislativa, al igual que aquí en Guatemala, la tiene el Tribunal Electoral y la tiene la Asamblea Nacional y el órgano ejecutivo también. En la Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 143, le da esta iniciativa legislativa al Tribunal Electoral. Y el artículo 159 establece pues, que la Asamblea Nacional tiene potestad para la modificación de todos los códigos. Bien, las políticas fundamentales en torno al proceso de reformas electorales en Panamá tienen como finalidad, repito, modernizar el sistema electoral panameño con la creación, con la corrección de deficiencias que siempre se detectan durante cada proceso electoral. Además, la evaluación de los temas que no fueron objeto de aprobación durante el proceso de reformas anteriores y incorporar las prácticas exitosas implementadas en otros países como las que les he mencionado anteriormente. La práctica de observación electoral de todos los organismos electorales a través de la Unión Interamericana de Organismos Electorales nos ha permitido a todos los órganos electorales del continente americano buscar una cooperación horizontal que nos permite avanzar las cosas, aprender las cosas buenas que se hacen en un país, así como establecer los mecanismos para evitar las cosas malas que inevitablemente se cometen en los procesos electorales, que son procesos muy delicados. La filosofía en Panamá es que los temas calientes debemos tratarlos en momentos fríos. Por eso convocamos
a la Gran Comisión Nacional de Reformas Electorales para que se reúna 6 meses después de instalado un nuevo gobierno. Es decir, con suficiente frescura del proceso electoral anterior y recuerdos de las cosas que pudieron haber fallado y de las cosas que pudieron haber sido mejoradas, y a mucha distancia del próximo proceso electoral, cuando ya prevalecerán con toda seguridad los intereses de cada grupo que participa. Vamos a ver un poco los antecedentes del proceso de reformas en Panamá, que en Guatemala hemos venido en muy distintas ocasiones a compartir con ustedes, y que ustedes han recogido bastante bien, con bastante parecido en vuestra legislación. Este proceso inició en 1991, después de el cruento genocidio de la invasión norteamericana a Panamá en 1989. Se reorganiza todo el país, entre ellos el Tribunal Electoral, y en eso debemos reconocer que hubo un avance significativo. Y un tribunal que tenía muy mala fama por las experiencias que había vivido durante el proceso recio de la dictadura de Manuel Antonio Noriega, poco a poco dio un salto cualitativo para convertirse en lo que soy, un referente, en una organización, la única institución realmente con profundo respeto en la ciudadanía panameña y con reconocimiento internacional. Siempre esta Comisión Nacional de Reformas Electorales la convoca el Tribunal Electoral de Panamá. En el 92 no voy a detenerme en los avances concretos de cada reforma, pero sí quiero destacar, por ejemplo, la primera reforma que hicimos tuvo como elemento importante algo que hemos tratado, que nosotros nos copiamos de Costa Rica y que hemos tratado de que sea imitado en otros países sin mucho éxito, y es el cuerpo de delegados electorales. En su oportunidad sería bueno que se empapen de cómo funciona en Costa Rica y en Panamá el cuerpo de delegados electorales, para que se reconozca la conveniencia de su adopción en otras latitudes. También establecimos por primera vez obligaciones concretas del órgano ejecutivo para los procesos electorales, poner a disposición del Tribunal Electoral, por ejemplo, la flota vehicular, que fue el primer paso a una cooperación forzada de parte de todos los demás órganos e instituciones del Estado con el Tribunal Electoral en el momento del desarrollo de un proceso electoral. Tuvimos un referéndum constitucional tan cercano como 1992, en donde el 40% del electorado participó nada más, porque era una reforma que fue rechazada radicalmente por una votación de 2-1 por la ciudadanía panameña, y que pretendía, entre otras cosas, eliminar el ejército, un poco la paranoia aquella de la época que tenía muy fresco tanto por una parte los excesos de la dictadura de Noriega, y por otra parte la atrocidad de la invasión norteamericana. Bueno, desde el principio el tribunal convocó a los partidos políticos constituidos con derecho a voz y voto en todas las comisiones. También con derecho a voz en aquellas primeras ocasiones vinieron los partidos políticos en formación, la Universidad de Panamá, la Santa María la Antigua, el Colegio Nacional de Abogados, el Comité Panameño de Derechos Humanos, el Consejo Ecuménico de Iglesias, la Conferencia Episcopal Panameña, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos. Resultó en la reforma electoral de 1993 que en 1993 participaron con derecho a voz y voto el tribunal otra vez, los partidos políticos y la sociedad civil organizada, a quien se le concedió 2 votos, y la que al final, sabemos que aquí hay una complejidad con el tema de la sociedad civil organizada, porque hay muchas organizaciones de la sociedad civil. También hay un problema mecánico en Guatemala, de que hay muchos partidos políticos. Cuando nosotros comenzamos en 1994-96, en Panamá habían 17 partidos políticos.
la tasa de mortalidad ha sido alta, nada más quedan 5. Eso nos ha obligado a flexibilizar las normas de constitución de partidos políticos y estamos en un esfuerzo por bajar la cantidad de adherentes necesaria, que es el principal escollo, con el propósito de lograr mayor participación de grupos organizados, porque no hay forma en la democracia moderna de participar en política si no es a través de los partidos políticos. En Panamá tenemos una figura del candidato de libre postulación, que si bien es una figura muy romántica, muy bonita, en la práctica no ha estado dando resultados. En primer lugar, porque la gente que no participa en partidos políticos, los libres postulados, se creen mesías, una actitud mesiánica de que no tienen que someter su pensamiento a ningún colectivo para dirimir y para asumir posiciones. En la práctica se postulan pocos y salen electos menos. De manera que hay que fortalecer la institucionalidad tanto del órgano electoral, del árbitro de las elecciones, como de los partidos políticos, que son los principales actores. Al final, ahora para las reformas electorales de 2015, los organismos de la sociedad civil logramos que se agruparan en lo que se ha llamado el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, y a quienes concedimos 4 votos a base en la búsqueda del balance que debe existir entre los intereses de los partidos políticos y de la sociedad representada en sus organizaciones. Con derecho a voto, bueno, más o menos los mismos grupos que les había mencionado anteriormente. Hemos contado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales siempre con la cooperación técnica y la asesoría de organismos como CAPEL y la Unión Interamericana de Organismos Electorales, el PNUD, el Organismo de las Naciones Unidas, el Centro de Estudios Democráticos, que es parecido al centro de ustedes acá, con Idea Internacional y con el Centro Carter. Esta cronología de las Comisiones Nacionales de Reformas Electorales se la voy a mencionar de manera muy rápida para que ustedes puedan apreciar cómo hemos ido evolucionando en el tiempo y cómo hemos sido consistentes, por lo menos en la convocatoria de esta gran Comisión Nacional, a discutir los temas. Como les dije, en 1993 tuvimos la primera comisión, en 1997, después de las elecciones del 96, tuvimos una segunda comisión que generó un proyecto de 95 artículos. En el 2000, después de las elecciones de 1999, se volvió a reunir la comisión y generamos un proyecto de 114 artículos. En el 2005 volvimos a reunirnos después de las elecciones de 2004 y generamos un proyecto de 101 artículos. En 2010 se reunió la comisión y hizo un esfuerzo extraordinario, hizo un proyecto de 97 artículos en aquella ocasión. No obstante, por las circunstancias particulares del gobierno de ese quinquenio, que fue electo en 2009 y que rigió el país hasta 2014, hubo realmente una actitud de depredación institucional en Panamá. Y los intereses se movían en función de de un presidente con un extraordinario poder, que llegó incluso al poder con el más alto índice de aceptación. El día de las elecciones obtuvo el 60% de los votos en Panamá, y eso es bueno y es malo. Lo malo fue que ese exceso de respaldo popular le hizo creer que podía disponer de todas las instituciones del país, pasando por encima de la normativa constitucional. Solamente la Autoridad del Canal de Panamá y el Tribunal Electoral sobrevivieron a la depredación institucional de este triste periodo. Allí llevamos el proyecto de ley y acabamos pidiéndole, exigiéndole a la Asamblea que por favor no siguiera discutiendo el proyecto de ley, en la perspectiva que iban de aprobar leyes de conveniencia en lugar de partidaria, individual, y en lugar de leyes de conveniencia para el país. Quiero señalar, aprovechar la oportunidad para señalarle que todo este tipo de legislaciones ad hoc
para resolver lo que el partido en el poder, o el grupo en el poder cree que le conviene, suele no solo romper la institucionalidad del sistema electoral, porque lo electoral es un sistema en donde si usted mueve una palanca, eso repercute en otras áreas. Casi todas estas leyes, y en particular las 4 que dictó el gobierno de Martinelli, todas le resultaron en contra, porque la situación política en el contexto en que se toma la decisión varía extraordinariamente. Con efecto varió en Panamá a la fecha de las elecciones. Las elecciones fueron tan atropelladamente abusadas por parte del gobierno en ese entonces, que la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, nada más les traje esta muestra de sus observaciones, que dijo que para estas elecciones una serie de cambios en materia electoral fue aprobada por mayoría, ¿no? El caso que les hablé. Desafortunadamente no se logró el consenso que dominó la política panameña desde 1994. Tampoco participó en el proceso, como habitualmente lo hace, la Comisión Nacional de Reformas Electorales ni el Tribunal Electoral. Es más, el Tribunal Electoral, como les dije antes, llegó a oponerse de manera formal y a pedir el veto de esas leyes que sabíamos que eran inconvenientes para el sistema democrático y de elecciones de Panamá. Y nos recomendó conformar nuevamente con las instituciones electorales, los partidos políticos y la Asamblea Nacional, la Comisión Nacional de Reformas Electorales, instancia de diálogo privilegiado y fuente principal de importantes mejoras del proceso democrático a lo largo de varios ciclos electorales. La misión de observación exhortó a la Asamblea Nacional recién electa a considerar seriamente la incorporación de las recomendaciones que emanan de ese proceso de diálogo a fin de continuar con el perfeccionamiento del sistema electoral panameño. Debo decir, no obstante, con preocupación, que la comisión en efecto se instaló y trabajó durante todo el año 2015, y que desde enero de este año presentamos el proyecto de reformas a la Asamblea, y la Asamblea hasta este momento no le ha dado el primer debate al proyecto de ley, porque están moviéndose intereses muy confusos. Incluso los propios partidos políticos en Panamá quedaron tan afectados por el atropello institucional de que fue objeto del país en el quinquenio pasado, quedaron tan afectados que en la Asamblea todos los partidos están fraccionados. Entonces ahora es muy difícil encontrar interlocutores que puedan aglutinar bancadas legislativas importantes. Bien, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional no hubo voluntad en el quinquenio pasado para aprobar lo que ya les adelanté, la reforma preparada por el Tribunal y la Comisión. En cambio, se dictaron por conveniencia política 4 leyes, repito, no solo a espaldas de la Gran Comisión de Reforma, sino del propio Tribunal Electoral. Imagínense con qué objetos. La primera, la Ley 14 de 2010, para endurecer las reglas de la revocatoria de mandato y facilitar el transfugismo de los partidos políticos. Con esta ley, el gobierno de Martinelli, que había obtenido 16 diputados el día de las elecciones, compró literalmente hasta conformar una mayoría de 43 diputados. Fomentó el transfugismo de una manera terrible, le hizo un daño tremendo. En Panamá, no sé si aquí los partidos políticos tienen facultad, bajo circunstancias muy estrictas y muy bien reguladas, para revocar el mandato de los diputados. Y entonces esa ley hizo imposible que los partidos aplicaran la revocatoria de mandato y le facilitó al presidente Martinelli consolidar una mayoría a base de transfugismo. Después dicta una ley, la Ley 54 de 2002,
que tenía como objeto, adivinen qué, permitir la campaña sucia. Había una norma en el Código Electoral que dice que cualquier persona que se sienta afectado por un spot publicitario, porque atenta contra su honra, contra su dignidad, contra los cosas fundamentales, tiene la potestad de ir al Tribunal Electoral y pedir la suspensión de la campaña y abrir un proceso, para que se abra un proceso para calificarla como campaña sucia y para evitar que se siga divulgando. Pues bien, nosotros los magistrados del tribunal hasta nos constituíamos conscientes de las turbulencias, de que se vale la gente que quiere actuar al margen de la ley, hasta nos constituíamos en sesión permanente, y había un magistrado permanente todos los viernes esperando que llegaran las denuncias, que siempre la campaña sucia comienza el viernes por la tarde, para que corra el fin de semana. Pues nosotros lo evitamos así, y lo que se hacía era suspender, veíamos la cuña, suspendíamos la cuña cuando veíamos que tenía connotaciones de poca transparencia y de poca credibilidad, y se abría el proceso. En la práctica nadie reclamó nunca en los procesos anteriores contra la suspensión, es decir, reconociendo implícitamente que sí era una campaña sucia. Pues bien, esta ley que dictó Martinelli era para que antes de suspender la cuña, como no pudo controlar el tribunal, sí controlaba la Fiscalía Electoral. Puso un fiscal que era el representante de su partido ante el Tribunal Electoral, lo puso de fiscal electoral, y un testaferro. Pues entonces esta ley decía que teníamos que darle traslado por 15 días al fiscal antes de ordenar la suspensión de la campaña. Y el fiscal se tomaba los 15 días. Y al final del 15 días decía, sí, es campaña sucia. Después dictó otra ley, adivinen para qué. La ley 4 de 2003. Para restablecer las normas de revocatoria de mandato originales. Y cuando nos llamó a los magistrados para preguntarnos qué opinábamos, yo por supuesto le dije encantado, por supuesto. Esta es la revocatoria es una institución de moral política, de estabilidad política, de fortalecimiento institucional de los partidos, etcétera, etcétera. Y yo siempre estaré de acuerdo con normas adecuadas para el proceso de revocatoria de mandato. Un ministro le dijo, pero señor, ¿por qué va a hacer eso? Dice, para que no se nos vaya lo que compramos. Delante de los magistrados del Tribunal Electoral. Estoy retratando de cuerpo entero a ese ciudadano. Después tuvo se inventaron un procedimiento para evitar, ya más cerca de las elecciones en 2013, las elecciones en 2014, de ponerle cortapisas a la oposición para que no pudiera hacer alianzas territoriales. Entonces quisieron que el tribunal habíamos introducido en la ley 4 una norma que decía se me olvidó un detalle importante. En ese afán de improvisación, esa ley que restituyó las normas de la revocatoria de mandato, en un desliz le pusieron que entraba a regir a partir del 1 de julio de 2014, es decir, cuando se instalaba el gobierno que lo reemplazaba a él. No antes. Pues resulta que ahora mismo hay un problema, un dilema serio, porque la Constitución Política de la República dice que las reglas del juego para la revocatoria de mandato tienen que estar vigentes al momento de la postulación de los candidatos. Y ahora mismo el partido de él está fraccionado y no puede aplicar la revocatoria de mandato. Así funciona el sistema electoral. Usted hace una cosa que cree que va a tener un efecto y le resulta como otro. Pues bien, la última reforma fue porque quería que interpretáramos en el Tribunal Electoral que
las alianzas tenían que darse desde el presidente. Si no había alianza a nivel presidencial, los partidos no podían aliarse en las circunscripciones menores para elegir un alcalde, para elegir diputados, como es la tradición y la costumbre en todos los partidos y en todos los países de América. No estamos de acuerdo con la alianza presidencial, pero nos aliamos acá porque tenemos una persona que es compatible en esta región. Pues él como tenía todo el control, quería que interpretáramos eso. Como nos negamos a interpretarlo, entonces dictó otra ley, pasó otra ley con su mayoría comprada para decir lo que él quería que primero que nosotros dijéramos. Y eso me costó a mí una pelea muy grande. Bueno, en ese extremo de tener que pedirle a la Asamblea la suspensión del debate de ese proyecto de ley original y el veto a las leyes estas, por lo menos para dejar constancia de nuestra posición académica sobre el tema. ¿Qué rescatamos de esta experiencia? Que siempre el fantasma de las reformas electorales por conveniencia está presente. Y en Panamá acabamos de vivir ese diagnóstico. El único país que está en América Latina curado de este espanto es Costa Rica, que tiene en la normativa constitucional prohibiciones de iniciativa legislativa en materia electoral sin el visto bueno del tribunal, y que lo prohíbe categóricamente y exige mayorías absolutas cuando se trata de opiniones en contra del tribunal electoral. Porque el árbitro tiene que tener alguna prerrogativa en este tema. Bueno, por supuesto que lo que hace esa Comisión Nacional de Reformas Electorales no es vinculante. Quien tiene al final de cuentas la potestad constitucional de legislar es el órgano legislativo, y eso hay que respetarlo, y hay que por eso que buscar consensos con el órgano legislativo para lograr que se tenga visión de país en el debate de estos temas electorales. Las ventajas y desventajas, bueno, se debaten, repito, temas pendientes electorales, refuerza la legitimidad de las reformas, el espacio de docencia política y electoral se desarrolla en un clima político pacífico, y hay en el debate de las comisiones transparencia e inclusión, y las desventajas son obvias. El problema de la instalación de la comisión es que es un escenario para la proyección mediática, y hay mucha inclinación, con todo respeto, de las organizaciones de la sociedad civil, de los órganos de la sociedad civil, de aprovecharse de la integración de esta comisión para tener exposición mediática y para plantear posiciones radicales que saben que son impracticables. Entonces eso crea una dificultad en el seno de la comisión. El conflicto institucional de la facultad de la Asamblea de reformar la legislación electoral. También le creamos un problema, sin lugar a dudas, a la Asamblea, en el sentido de que pues, los organismos de la sociedad civil pretenden que la Asamblea apruebe a tambor batiente y sin discusión las cosas que lleva la comisión. La ciudadanía política se enfrenta, por así decirlo, a la ciudadanía civil en este tema. La ausencia de claros objetivos por la falta de definición de problemas por parte de los actores y el desgaste del modelo de la comisión. Es evidente que en Panamá, con el fracaso de la comisión anterior, estamos sufriendo el desgaste de un esquema que ya tiene más de 20 años. Tenemos temas pendientes y están en el proyecto de ley que está en este momento esperando debate en la Asamblea, que es el problema del fortalecimiento institucional, no solo del Tribunal Electoral, sino de los partidos políticos. Como digo, sin partidos políticos no hay una democracia que pueda funcionar en el mundo moderno. Y el fortalecimiento institucional de los partidos es una de las metas más importantes. Todo el sistema debe responder a un elemento esencial, que es la equidad en la contienda política. Por eso están las reglas en ese proyecto.
la rendición de cuentas. El secretismo en las cuentas de la política es un problema muy serio, y la transparencia del financiamiento de la política es el talón de Aquiles de la mayoría de las legislaciones del continente americano. Y en este proyecto nosotros tenemos, pero debo decir, no sin cierta amargura, que no es primera vez que planteamos estos temas a la Asamblea, y que en las ocasiones anteriores la Asamblea se negó a entrar en esos detalles. Y hasta es comprensible. Si la resistencia al cambio es una actitud natural del ser humano y del ser político, con mayor razón. Las reglas del juego político, todo el mundo piensa que tiene que favorecerle a él, olvidándonos casi siempre de ese gran pensamiento, de ese gran liberal colombiano que se llamó Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán decía que había que legislar. Cuando se estaba en el gobierno había que legislar para cuando iba a estar en la oposición. Sabio consejo que la gente no funcione escaños en las circunscripciones plurinominales, son los temas centrales que tenemos en este tema. Bueno, todo este tema de la gran comisión y del gran debate tiene un solo objetivo: la búsqueda de consensos. Y hay una muy bonita definición de Roberto Bobbio sobre el tema del consenso que les he traído. Dice: con ello no quiero decir que la democracia sea un régimen basado en el disenso y no en el consenso. Quiero decir que en un régimen que reposa en el consenso, no impuesto desde arriba, alguna forma de disenso es inevitable. Y que solamente allí donde el disenso es libre de manifestarse, el consenso es real. Y que solamente allí donde el consenso es real, el sistema puede llamarse justamente democrático. Con esto quiero cerrar mi presentación, esperando que les sea de utilidad en el ejercicio tanto para los servidores del Tribunal Electoral, la sociedad civil y los partidos políticos que han tenido esta brillante idea de participar en este seminario. Muchísimas gracias. Y por supuesto podemos con mucho gusto contestar hasta donde esté a nuestro alcance las preguntas y inquietudes de ustedes. En estos momentos, quienes tengan alguna pregunta o inquietud que hayan anotado en la boleta, por favor hacerlo. Y para dar paso a esta ronda de preguntas de parte de los participantes, tengo el gusto de llamar al director del Instituto Electoral, el doctor Carlos Augusto Velázquez Rodríguez, para que sea el moderador de las mismas.